preferencia, por estar siempre aquí presentes. Ya está por aquí el ingeniero Roberto Morales. Roberto. Ahí está. Hola Karina, buenas noches, aquí presente. Roberto, te veo rodeado de un fondo bastante impactante. Exacto, esa era la intención. Esa era la intención. ¿Cómo estás? Pero, mejor así, ahorita mejor así. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Aquí, buenas noches, buenas noches. Bueno, avanzando mi trabajo, tú sabes que aquí nunca faltan cosas que hacer en el área de soporte técnico, en el área de soporte de ingeniería, nunca faltan cosas que hacer. Los técnicos especialistas siempre tienen consultas, siempre tienen dudas, siempre tienen interrogantes, y uno, en la medida de lo posible, las responde. Aquellas que no se pueden responder inmediatamente, se responden después de en un momento que nosotros también dispongamos de información. La cosa es que la voluntad de responder siempre está, ¿no? Y ya sabes cómo trabajamos acá, ya sabes tú que a veces te comunicas a las 9, 10 de la noche y todavía estamos por acá. Sí, sí, me consta. Ya sabes ahí, cómo es. No para la maquinaria ahí en el gym. Está muy bien. Así es. Roberto, te cuento que tenemos público peruano, veo que también nos han saludado por acá desde Chile, Venezuela, Panamá, Hernán de Argentina. Bueno, tenemos público de diferentes países. El tema que vamos a presentar hoy creo que ha despertado bastante curiosidad. Ya hemos hablado bastante de aplicaciones de BRF. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante especial. En la imagen publicitaria habíamos puesto justo el HydroKit, así que ha despertado bastante curiosidad, y esperemos pues que la presentación del día de hoy deje contentos a todos, y también les recuerdo que al final de la presentación del ingeniero Roberto va a haber un espacio para que se resuelvan sus consultas, así que en un momentito más vamos a cerrar el chat del Zoom, no se preocupen, lo vamos a reaperturar ya para la parte de preguntas, ¿sí? Así que tomen sus notas para que hagan llegar sus consultas al final. Sin más, los dejo con el ingeniero Roberto Morales de LG Electronics para que pueda dar inicio a su presentación el día de hoy. Adelante, Roberto. Gracias Karina. Un segundo, y ya. Gracias Karina, y gracias a todos ustedes por su presencia virtual, pero presencia al fin. Bueno, debemos agradecer primeramente a la Escuela de Refrigeración que nos da una vitrina para poder exhibir algunos temas que quizás no son comunes, pero pueden tener interés, pueden generar algún tipo de interés en los especialistas, en los técnicos que siempre buscan estar al tanto de las novedades, pues, ¿no? Aunque si bien este tema del HydroKit, o mejor dicho, el uso de los sistemas BRF para agua caliente sanitaria no es una novedad, es una relativa novedad aquí en mi país. ¿Ya? Voy a poner la presentación mientras, un segundo. A ver. ¿Me pueden confirmar si se ve toda la presentación a pantalla completa o hay alguna dificultad? Karina, a ver si me puedes indicar, por favor, si estás presente. De la charla se ve, pero completa. Sí, pero a pantalla completa o cómo. Diría que sí. Sí, está bien. Ya. Ahora sí. Ya. Ya, bueno. Bueno, entonces esta presentación buscaba brindar un poco de información, o busca brindar un poco de información porque
Obviamente, en una presentación de 1 hora no es que se pueda dar muchos detalles, pero sí dar información suficiente para que puedan entender en qué consisten este tipo de equipos, ¿no? En qué consisten este tipo de equipos, qué es lo que se busca al implementar este tipo de equipos. Aquí en mi país, en Perú, digamos que no se, o sea, no se aplica a cabalidad estas posibilidades del agua caliente sanitaria, porque nuestro clima es relativamente benigno, ¿no? No tenemos climas extremos en las zonas más pobladas del país. Pero claro, también hay climas extremos en zonas, pero que son, digamos, menos pobladas, y por lo tanto hay menos requerimiento de equipamiento, ¿no? En las zonas más pobladas del país, que es toda la costa, los climas no son extremos, ¿no? Entonces, por eso que a veces se puede tener la idea de que no sea necesario la aplicación de estos equipos. Pero yo he viajado por temas del trabajo, he viajado, y en cada país la realidad puede variar, ¿no? Puede variar un poco, o mucho. Por ejemplo, he tenido la fortuna de viajar el año pasado a Uruguay, y ahí la aplicación de este tipo de sistemas o equipos es común, no es algo, digamos, raro, no. Y supongo que en otras zonas cercanas será similar, ¿no? Porque ahí tienen una situación de variación de temperatura a lo largo del año un poco extrema, ¿no? Hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Entonces, les lleva a tener la necesidad de la aplicación de este tipo de equipos. Como ustedes habrán podido ver o se darán cuenta, la palabra hidro viene de agua. Entonces, van pensando y van imaginándose que este tipo de equipos tiene alguna relación con tratamiento de agua. Y así es, así es. Este tipo de equipos es para hacerle un tratamiento al agua. ¿Qué clase de tratamiento? En este caso, calentarla, ¿no? Calentar el agua. Y la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes dirán, pero ¿para qué necesito agua caliente? ¿No? Puede ser que sí, ya, necesito, pero ¿por qué podría yo convencer a mi cliente que también lo necesita? ¿No? ¿Para qué puede ser útil el suministro de agua caliente sanitaria? Bueno, en un nuevo enfoque que es requerido en el diseño de viviendas y hoteles para crear un entorno de vida saludable y cómodo, ¿no? Que maneje altas eficiencias, sea ecoamigable y la inversión sea rentable y eficiente, además de un bajo nivel de ruido. ¿Para qué puede servir el calentamiento de agua? Bueno, para sistemas de calefacción o enfriamiento en espacios, a través de los métodos de radiación y convección. También podemos necesitar agua caliente doméstica. ¿Para qué? Para las duchas y lavados y para fregaderos. Los fregaderos, sobre todo en zonas donde requieren para cocinas, ¿no? Cocinas industriales, por ejemplo. Aquí podemos ver un esquema de qué necesidades podríamos tener de usar el agua helada, perdón, el agua caliente. Podemos ver aquí radiadores de temperatura, radiadores de calor, perdón, que nos permiten mantener la habitación confortable en épocas de invierno. Ahora, dirán, ¿por qué no usamos simplemente resistencias? Y lo que pasa es que las resistencias eléctricas consumen bastante potencia eléctrica y son, digamos, costosas en cuanto al pago mensual por consumo eléctrico. Si bien nuestros equipos también son eléctricos, pero por el tipo de ciclo que utilizan, el consumo puede ser mucho menor al de simplemente usar resistencias eléctricas, mucho menor. Puede ser la quinta parte, la sexta parte del consumo eléctrico del simple uso de resistencias. Aquellos que viven en climas cálidos probablemente no habrán visto este tipo de radiadores, ¿no? Este tipo de radiadores están ubicados en las habitaciones, en los ambientes y transfieren calor al ambiente, ¿no? Para mantenerlo a una temperatura confortable.
Hace un par de meses tuve la suerte de viajar y estar en Corea, estuve casi un mes, y ahí todos los ambientes, todas las habitaciones tienen este tipo de radiadores, porque las temperaturas en época de invierno pueden llegar a menos 15 grados. Entonces, todos los ambientes, ya sea de residencia o ya sea de oficinas, tienen sistemas de calefacción. El agua caliente también puede ser usada para duchas de agua caliente, y para otros usos que más adelante vamos a ver. Como les digo, no sé si algunos de ustedes habrán oído hablar o comentar de lo que es la losa radiante. Losa radiante es una técnica mediante la cual, instalando tuberías por donde circula agua caliente, se instalan las tuberías bajo el piso, bajo el nivel del piso, de tal manera que mantienen el piso a una temperatura confortable. Aquí pueden ver una imagen termográfica y pueden ver cómo se distribuyen las tuberías, en este caso, en este piso, losa radiante, ¿no? A este método dicen losa radiante o suelo radiante, ¿no? Depende cómo lo conocen en cada país. Hace unos años estuve en un hotel en el Cusco. El Cusco es una ciudad de la sierra aquí en el Perú. Creo que es conocida en muchos lugares del mundo. Muchas veces conocen al Perú por el Cusco, pero bueno. Y es una zona que está ubicada en la sierra, y por lo tanto en la sierra se debe haber una temperatura muy baja en las épocas de invierno, bueno, en realidad en casi todo el año. Cuando me hospedé en un hotel, yo todavía no sabía hace algunos años de este tema de las losas radiantes. Sentí el piso tibio, ¿no? Pero no le presté atención al principio. Era el dormitorio y era de parquet, dije, bueno, será por eso, ¿no? Pero después entré al baño, a los servicios higiénicos, a la ducha, que tiene mayólicas, y también lo sentí tibio, ella me pareció raro. Entonces saqué mi cámara termográfica, apunté, y ahí vi el piso, tenía estas líneas, o sea, mi cámara termográfica me permitía diferenciar por dónde estaba circulando el agua caliente, ¿no? Y ahí vi que el suelo era calentado con un circuito de agua caliente. Me pareció interesante, pero también me pareció muy bueno, ¿no? Porque uno podía caminar y no sentir el golpe de frío al caminar. Pero bueno, como les repito, aquí en mi país, salvo en algunos lugares, no tenemos cambios extremos de temperatura, por lo tanto a veces quizás estas técnicas no son aplicadas, pero yo sé muy bien que en otros lugares ya son aplicadas por defecto, ¿no? Por defecto. Entonces, nuevamente, ahí tenemos un punto de necesidad de agua caliente. Y ahora, los equipos que nos permiten disponer de esa agua caliente, un segundo. Ahorita les explico. Un segundo. Ya. Aquí en el G tenemos un sistema de seguridad en las computadoras que a cierta hora se desconectan de la red, se desconectan de la nube y se apagan totalmente, ¿no? Entonces tengo que deshabilitar esa opción, porque si no se me apaga en plena presentación. Ya. Los equipos que nos permiten obtener el agua caliente están clasificados en equipos del tipo split. El tipo split. Split dice, se traduce como partido, ¿no? Split es partido. En una unidad exterior y una unidad interior, igual que el aire acondicionado, ¿ya? Igual que el aire acondicionado. Y también compactas, en un solo módulo está todo lo necesario para el calentamiento del agua. También tenemos una clasificación en base a las temperaturas del agua que podemos lograr. Tenemos de baja temperatura hasta 5 grados centígrados. Estos equipos, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que más conocidos como los fan coils para agua helada, ¿no? Para climatización. Por eso dice para baja temperatura.
Pero tenemos ya también equipos para media temperatura que son hasta 50 grados centígrados. Estos sí ya requieren calentamiento. El primero es para enfriamiento, este segundo es para calentamiento. Y tenemos equipos que nos permiten obtener agua caliente hasta 80 grados centígrados, y esos equipos son de alta temperatura. ¿Ya? Son sistemas de calentamiento de agua de alta temperatura, hasta 80 grados centígrados. Ahora, en base al tipo de almacenamiento del agua, ACS es agua caliente sanitaria. ¿Ya? Cuando lo acumulan aparte, o sea, cuando el agua caliente se almacena en un tanque externo, y también hay el caso cuando la acumulación es integrada, está dentro del mismo equipo el tanque que acumula o almacena el agua caliente. Entonces tenemos la clasificación en estos tres tipos, ¿no? En base a la disposición de los equipos, en base a la temperatura y en base al almacenamiento del agua caliente sanitaria. En el caso nuestro, ¿no? En el caso del G, yo creo que en algunas otras marcas puede ser diferente, pero en el caso nuestro tenemos la siguiente clasificación. A los equipos para calentamiento de agua le llamamos HydroKit, de baja y media temperatura. Tenemos HydroKit de alta temperatura. Tenemos ThermaV Split y ThermaV Monoblock. Adicionalmente, en este caso, en la presentación decidimos también incluir a los equipos de aire acondicionado GHP, que al final voy a explicar por qué los incluimos. Nuestra última versión de GHP tiene un sistema de calentamiento de agua. A veces no está aprovechada. Tiene un intercambiador que, conectado a un circuito de agua, nos permite mantenerla caliente, ¿no? Y para el uso que requiere el cliente, o el usuario, mejor dicho. Tenemos los HydroKit de baja y media temperatura y los HydroKit de alta temperatura. Ahora, los HydroKit funcionan en conjunto con un sistema BRF, que pueden ser un sistema multi-V. En este caso, el multi-V 5, que es nuestra última versión. Ustedes saben muy bien que los sistemas multi-V tienen tuberías de alta presión, de líquido a alta presión, y las tuberías de gas a baja presión, ¿no? Entonces, para el caso de los equipos que son heat pump, ustedes saben también que los equipos heat pump son equipos que pueden trabajar en modo frío y en modo calefacción. Cuando están trabajando en el modo frío, nuestros HydroKit solo pueden brindar agua fría, ¿ya? Agua fría. El HydroKit de agua de alta temperatura no sería funcional en ese momento, porque nuestro sistema heat pump solo está brindando la posibilidad de generar frío. Entonces, tenemos nuestro HydroKit de baja temperatura, está operando, nuestro HydroKit de alta temperatura está, digamos, sin funcionar, porque en este momento no puede generar agua caliente. Adicionalmente están los equipos, las unidades interiores de aire acondicionado. Cuando el equipo o nuestro sistema heat pump está trabajando en modo calefacción, ahí sí pueden brindar lo que se ofrece, ¿no? Pueden brindar agua caliente hasta 50 grados centígrados en el caso del HydroKit de baja y media temperatura, y en el caso del HydroKit de alta temperatura puede dar hasta 80 grados centígrados, hasta 80 grados centígrados. Entonces, en los sistemas heat pump tenemos esa posibilidad. Cuando el sistema está trabajando en modo frío, solo podemos brindar agua fría, agua helada, de hasta 5 grados. Cuando el sistema está trabajando en modo calefacción, solo podemos brindar agua caliente, ¿no? De 50 a 80 grados centígrados, dependiendo del HydroKit. El suministro de agua caliente es por medio de un sistema BRF multi-V. Agua caliente hasta 50 grados centígrados directamente sin ciclos intermedios, y unidad provee media baja temperatura por medio de un ciclo de bomba de calor. Pero acá tenemos una posibilidad diferente. También tenemos sistemas que son del tipo Heat Recovery, que pueden suministrar frío o calor de manera indistinta en cada unidad interior.
Ojo que los hidrokits se consideran unidades interiores, es como si fueran lo que nosotros conocemos como aire acondicionado, es una unidad interior. Entonces, trabajando por separado, en un sistema heat recovery podemos estar teniendo aire frío en unos ambientes y los hidrokits pueden estar funcionando calentando agua, ¿no? En el caso de hidrokit de media temperatura hasta 50 grados centígrados y en el caso de hidrokit de alta temperatura hasta 80 grados centígrados. Esa es la ventaja en el caso de que funcione con un sistema heat recovery. Esa es la ventaja. Un segundo. Vamos a ver. Digamos que nuestro hidrokit, si bien puede parecer sencillo, tiene muchas opciones, muchas posibilidades, ¿no? Nuestro hidrokit. Puede trabajar en conjunto como si fuera una unidad interior y enlazarse junto con las otras unidades interiores de aire acondicionado. Puede ser controlado a través de controles centrales de todo tipo. Usa controles estándar, los mismos del aire acondicionado también pueden servir para controlar nuestro hidrokit. Se les puede conectar el módulo Wi-Fi, perdón, el modem Wi-Fi para poder usarlo con la aplicación SmartThinQ en tu celular. Puedes conectarles Dry Contact para diferentes funciones, ¿no? Para poder prender o apagar otros equipos junto con el hidrokit, ¿no? Como pueden ser, no sé, bombas adicionales de agua, por ejemplo, ¿no? Tenemos la posibilidad de conectarle una entrada digital para poder encenderlo con solo apretar un botón, ¿ya? O en el caso que necesitemos que se encienda solo cuando circula agua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una ducha, necesitamos que circule el agua caliente solo cuando la ducha está circulando agua. Esa puede ser una opción. Tenemos también la posibilidad de que el agua caliente se almacene en un tanque, ¿no? Un tanque de almacenamiento. Las características, bueno, en parte ya las vimos en la diapositiva anterior, tienen la posibilidad de ser controladas a través de la aplicación SmartThinQ, conectándole un modem Wi-Fi. También puedes conectarle cualquiera de nuestros controles remotos estándar. En el caso de colocar el control remoto estándar 3, que es el último, nos permite configurar muchas posibilidades al hidrokit, ¿no? Horarios, temperaturas, sensores adicionales, etc. Bueno, se darán cuenta que este más pequeño es el hidrokit de media temperatura y el más grande es el hidrokit de alta temperatura. Más adelante vamos a ver qué es lo que hay adentro y por qué uno es de simplemente media temperatura y el otro es de alta temperatura. Aquí podemos ver un esquema de cómo funciona el hidrokit de media y baja temperatura, de baja y media temperatura. Tenemos un sistema multibit que, digamos, enlaza con el hidrokit como si fuera una unidad interior, como si fuera un aire acondicionado. Manda el refrigerante líquido que luego se evapora y retorna al sistema multibit. Ahora, este enfriamiento que se produce al expandir el refrigerante, ¿para qué lo vamos a usar? En este caso, para enfriar agua. Para enfriar agua. ¿Y para qué vamos a enfriar agua? Bueno, en este caso, en este ejemplo, para usarlo en un sistema de aire acondicionado de agua helada. Ahora, obviamente también me dirán, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Mejor instalamos un chiller. ¿Para qué voy a instalar un multibit con hidrokit y luego un fan coil? Si bien puedo instalar directamente un chiller e instalar en toda la obra, el proyecto, un chiller, ¿no? Bueno, esa es la impresión que todos podemos tener al principio, ¿no? Pero para eso hay que a veces ver otras experiencias, ver y vivir otras experiencias. A mí también me tocó, como le dije, viajar y conocer un poco, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay utilizan hidrokit a un sistema BRF, ¿para qué? Para, ¿cómo les explico?
para hacer trabajar sistemas de enfriamiento en salas de datas. Ustedes bien saben que un chiller no está prendido todo el día, no puede estar prendido todo el día, o sea, está prendido en la mayor parte del día cuando la carga térmica es mayor y cuando está habitado el edificio, en el caso de edificios de oficinas. Pero cuando quede deshabitado, tener todo el edificio, todo el chiller prendido para simplemente acondicionar cuartos de data que no son muchos y no requieren demasiada carga térmica, entonces es un poco desproporcionado, ¿no? ¿Cómo solucionan los clientes en ese caso? Utilizando los mismos fan coils, pero ya no circulan el agua del chiller, sino circulan agua de los hidrokit, de equipos de sistemas más pequeños. Entonces, de esa manera mantienen enfriados esos ambientes usando los hidrokit y los mismos intercambiadores, los mismos equipos de aire de agua helada, ¿no? A veces tenemos algún problema y no sabemos o sea, a veces tenemos un problema, pero no sabemos el problema que tenemos, ¿no? Y por lo tanto ni siquiera pensamos en la solución. Y en este caso el proyectista en Uruguay fue inteligente, ¿no? Al ver el problema que tenía el cliente y también en cómo brindarle la solución. El cliente, bueno, el cliente pensaría que simplemente ya tiene el chiller y va a tenerlo funcionando así no haya gente porque necesita tener sus salas de datas climatizadas. Pero el proyectista se da cuenta que ese es un problema potencial. En primer lugar, un chiller funcionando consume mucha energía y en segundo lugar, digamos, puede ser perjudicial técnicamente al chiller tener tan baja carga térmica, ¿no? Entonces el proyectista ve la necesidad y crea una solución que a veces el cliente no sabía que tenía ese problema. Vamos a ver. Bueno, el mismo hidrokit que aquí estaba funcionando, anteriormente estaba funcionando para enfriar agua, aquí lo hacemos funcionar para calentar, el mismo hidrokit que es para agua, para temperaturas baja y media, ¿no? Es como tu aire acondicionado lo puedes hacer funcionar en modo calefacción o también lo puedes hacer funcionar en modo frío, ¿no? Igualito el hidrokit. Por eso les digo que es como si fuera una unidad interior. En este caso lo hacen funcionar para calentar agua. Y esa agua puedes usarla directamente o puedes simplemente almacenarla, ¿ya? Más adelante vamos a ver más esquemas. Ahora tenemos un hidrokit que funciona a alta temperatura. En los hidrokits de alta temperatura ya requerimos otro sistema con compresor e intercambiadores incluido dentro de ese hidrokit. Si algunos recuerdan cuál es la temperatura de descarga o cuál es la temperatura a la que sale el refrigerante del compresor. Si alguno recuerda por ahí, se podrá dar cuenta que puede salir alrededor de, en promedio, 60 grados centígrados. En promedio 60 grados. Puede salir un poco más, sí, pero en promedio puede salir a 60 grados centígrados del compresor. Entonces, si tú tienes un gas que está a 60 grados centígrados y lo mandas a un intercambiador de calor para calentar agua, ¿qué tanto puedes calentar esa agua? Obviamente no vas a calentarlo más de 60 grados centígrados, siempre va a ser como máximo 60. Y en la realidad va a ser mucho menos, porque por un tema de eficiencia en la transferencia de calor, nunca vas a poder obtener la misma temperatura de la sustancia que está a más alta temperatura, ¿no? Entonces, de ahí sale que los hidrokits comunes, que son simplemente intercambiadores de calor, no te pueden enfriar el agua a más de 50 grados centígrados. Por eso que ponemos que te pueden calentar el agua hasta 50 grados centígrados. Hasta 50 grados centígrados. No podemos calentarlo más, porque simplemente está aprovechando el calor del refrigerante, y el refrigerante, por lo general, tiene unas temperaturas máximas de 60 grados centígrados. Entonces, aprovechando ese calor, no podemos calentar más el agua, más de 50 grados. Si queremos calentar más de 50 grados, por alguna razón necesitamos más temperatura en el agua, necesitamos un sistema
de compresión de vapor adicional que está instalado dentro del mismo hidrokit de alta temperatura. ¿Ya? Dentro del mismo hidrokit de alta temperatura. Utilizamos el refrigerante del sistema BRF para, digamos, calentar el evaporador del ciclo de refrigeración que está dentro del hidroquí de alta temperatura. Y luego el ciclo de refrigeración del hidroquí de alta temperatura también tiene un condensador. Y ese condensador ya puede estar a más temperatura. Puede estar, digamos, con refrigerante a 90 grados, 95 grados centígrados. Y por lo tanto, al momento de transferir ese calor al agua, ya podemos obtener temperaturas de 80 grados centígrados. Acá no se nota, pero aquí dice 80 grados centígrados. Hasta 80 grados centígrados. Entonces, en los hidroquí de alta temperatura, dentro de los hidroquí de alta temperatura, hay un sistema, hay un ciclo de refrigeración también, que funciona en forma de bomba de calor. ¿Ya? ¿Qué refrigerante utiliza? Bueno, no utiliza el refrigerante R410 por si acaso, ¿ya? Por un tema de presión crítica, no podemos usar el mismo refrigerante R410. Utiliza el refrigerante R134A, aquí en los hidroquí de alta temperatura. Aquí pueden ver un poco el ciclo, ¿no? El ciclo que se cumple dentro de un hidroquí de alta temperatura, ¿no? Tenemos el ciclo del R410, que proviene del BRF, y se dan cuenta que aquí en el condensador, digamos, la línea del... perdón, estamos acá. Esta línea de acá, que es la de, digamos, la de condensación, suministra calor al ciclo de evaporación del otro ciclo del 134A. Suministra calor. Y ese calor nos permite obtener una mayor temperatura de condensación en el otro ciclo. Una temperatura de condensación más alta. Entonces, recién con eso podemos calentar el agua hasta 80 grados centígrados, como dice acá, como aparece. Y como les repito, este otro segundo ciclo es en base al refrigerante R134A. Este es el esquema de un hidroquí de baja y media temperatura. Por el lado izquierdo podemos ver el circuito del refrigerante, ¿ya? Vemos como aquí ingresa el refrigerante líquido, pasa por el dispositivo de expansión, se evapora y retorna como gas a baja presión. En este caso, mi hidroquí está funcionando a baja temperatura. Está enfriando el agua que está ingresando por acá y está saliendo por la otra línea. Este otro circuito ya es de agua, solo de agua. Lo de en medio es un intercambiador de calor. ¿Ya? Lo de en medio es un intercambiador de calor. Que puede ser un intercambiador de placas, como que puede ser también un intercambiador de tubo y coraza. Perdón. Entonces, cuando mi hidroquí de baja temperatura funciona para baja temperatura, para enfriamiento, el sistema funciona así, ¿no? Entra por la línea de líquido, el lavado de expansión lo expande, se evapora y enfría el agua que está circulando también en el mismo intercambiador. Pero cuando este mismo hidroquí ya no va a trabajar como baja temperatura, va a funcionar como media temperatura. Entonces el refrigerante entra por el otro lado, entra en forma de gas a alta presión y caliente. ¿Con qué temperatura máxima ingresa? Máximo 60 grados. Puede ser 58, 55, 53, pero como máximo puede entrar a 60 grados. Atraviesa el intercambiador y transfiere ese calor al agua que está circulando en el mismo intercambiador de calor. Entonces, esa agua que está entrando por acá va a salir a más temperatura por esta zona, ¿no?
Entonces, este tiene un funcionamiento como si fuera una unidad interior, como si fuera un equipo de aire acondicionado de una unidad interior. Solo que en lugar de enfriar aire, como lo hacen los equipos de aire acondicionado convencionales, este no va a enfriar aire o no va a calentar aire, sino va a enfriar o calentar agua. ¿Ya? Agua. Entonces, este esquema es bastante simple. Ustedes podrán observar que no es muy complejo. Ese es el hidrokit de media y baja temperatura. Ahí dice su nombre, hidrokit baja y media temperatura. Aquí ya es un poco distinto. Aquí ya pueden observar el hidrokit de alta temperatura. ¿Ya? De alta temperatura. Y igual, ¿no? Similar, mejor dicho, similar. Tenemos el refrigerante que viene gas a alta presión y alta temperatura por esta zona, por esta tubería de gas, de refrigerante. Ingresa a alta temperatura y transfiere ese calor. ¿A qué transfiere ese calor? A otro refrigerante, pero en este caso ya es el refrigerante del ciclo del 134A. ¿Cómo es ese ciclo? Acá tenemos el compresor. El compresor comprime, hace ingresar en este otro intercambiador el refrigerante a alta temperatura, transfiere el calor al agua que está circulando en el mismo intercambiador y una vez que ha transferido ese calor, se convierte en líquido, se condensa. Y como líquido condensado, ingresa a esta válvula de expansión. Esta válvula de expansión expande el refrigerante y lo introduce en este intercambiador, que en este caso se convierte en un evaporador. El refrigerante que se evapora absorbe el calor que proviene de la otra línea del refrigerante del R410, que se está haciendo lo contrario. Aquí está condensándose, pero al condensarse elimina calor y ese calor lo está transfiriendo al refrigerante que se está evaporando en esta otra sección del intercambiador. El refrigerante se termina de evaporar y al terminar de evaporarse ya absorbió buena parte del calor del refrigerante R410 que se estuvo condensando en esta otra zona. Entonces, ese refrigerante que se evaporó viene con más calor, viene con calor absorbido. Ingresa al compresor y el compresor le aumenta la energía. Bueno, yo le digo la energía, ustedes lo conocen más como que aumenta la presión, ¿no? La compresión. Lo comprime el refrigerante. Al comprimirlo, nos permite obtener un valor de temperatura más alto, más alto. Aquí mi refrigerante puede estar llegando a los, no sé, 35 o 40 grados centígrados. Y acá puede estar saliendo a los 90 grados centígrados. Y como está a 90 grados centígrados aproximadamente, puede calentar el agua que ingresa y que sale por este otro intercambiador a más temperatura. En resumen, ahí tenemos ya algo más complejo. Tenemos un ciclo de compresión de vapor incluido dentro del hidrokit de alta temperatura. Bueno, ahí les he explicado a grosso modo cómo es un hidrokit de baja y media temperatura y cómo es un hidrokit de alta temperatura. Vamos a ver el otro tipo de equipos que son para calentamiento de agua. En este caso son los Thermaví. Los Thermaví, a diferencia de los BRF o de los Multiví, ustedes saben que un Multiví es una unidad exterior o un sistema de unidades exteriores que alimentan a múltiples unidades interiores, ¿no? En este caso el Thermaví es distinto, es una unidad 1 a 1, es una unidad exterior y una unidad interior. ¿Ya? El Thermaví. La unidad interior hace la similitud de un hidrokit, ¿ya? A similitud de un hidrokit. Podemos verlo de esta manera. Tenemos la unidad exterior, tenemos las tuberías de refrigerante que ingresan a mi intercambiador de agua caliente, que además tiene un tanque, en este caso. Y bueno, tenemos el refrigerante que ingresa, caliente el agua que también queda almacenado en este tanque. Es un poquito más complejo, pero lo voy a explicar así de manera sencilla nomás, ¿ya? Calienta el agua que se almacena en este tanque. Y esa agua caliente puede ser usada
para un radiador de calefacción, o puede ser usada para la losa radiante, para que el piso no esté frío, sino que se mantenga tibio. También puede ser usada para una ducha, para la ducha de agua caliente. ¿Ya? Ahora, si hay alguien curioso, dirá, bueno, acá tengo el suministro de agua caliente, pero ¿y esta tubería de acá? Color amarillo, con este otro control, ¿para qué será, no? ¿Para qué servirá? No entra en la, o sea, no entra en la charla, digamos, pero yo les puedo comentar para qué es. En los hoteles de cierto, digamos, prestigio o con cierta cantidad de estrellas, ¿no? Como dicen, no quieren que el usuario, el huésped, espere mucho tiempo en obtener el agua caliente, ¿no? No sé si ustedes cuando han ido a un hotel y han activado o han entrado a la ducha y han prendido el agua caliente, muchas veces tienen que esperar varios minutos de agua fría hasta que por fin empieza a venir el agua caliente, que puede estar viniendo de unas termas que se encuentran en la azotea, o también en el cuarto de máquinas en el sótano, no sé, depende del proyecto. Entonces pueden esperar varios minutos hasta que por fin empieza a salir agua caliente. En los hoteles de categoría no pueden darle eso al huésped, no se permite que el huésped, entre comillas, sufra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen circulando el agua caliente constantemente, hasta cerca de la ubicación de la ducha. No les digo directamente en la ducha, pero muy cerca. El agua caliente está circulando. Y cuando el huésped activa la ducha, ya el agua caliente sale casi de inmediato por la ducha. Y lógicamente aquí esta válvula se cierra, ¿no? Para solamente dejar pasar el agua caliente hacia la ducha. Y ya no deja recircular el agua caliente. Hasta que el huésped cierre la ducha. Cuando cierre la ducha, nuevamente se activa esta válvula para que el agua caliente siga circulando y, bueno, espere el siguiente proceso de necesidad de agua caliente. Entonces, yo también he notado eso en los hoteles bueno, no sé si decir adecuadamente es decir de prestigio, pero bueno, en muchos hoteles ya están instalando o proyectando ese tipo de recirculación. Entonces, el Thermavi provee temperatura de salida de agua fría de 5 a 27 grados centígrados, de manera similar que los HydroKit, pero el HydroKit está asociado a un sistema BRF, ¿no? A un sistema BRF. En este caso, no, de manera similar, pero no idéntica, ¿no? Te puede suministrar temperaturas de agua fría, con lo cual tú puedes, no sé, el cliente para qué podría necesitar agua fría, por algún proceso, algún procedimiento, ya sea en su residencia, en las oficinas, o hasta quizás en algún proceso, ¿no? En algún proceso podría necesitar agua fría. Entonces, el HydroKit, perdón, el Thermavi para bajas y medias temperaturas les puede proveer esa agua fría. Ahora, si quieren agua caliente, simplemente le cambia de modo y les provee agua caliente, de manera similar al HydroKit, ¿no? Aquí me indican desde 15 a 65 grados centígrados. Yo creo que hasta 60 grados centígrados es lo común. Ahora, si requieren más temperatura, también está el Thermavi para alta temperatura, ¿no? Que, bueno, tiene la posibilidad de calentar el agua a mayor nivel de temperatura. Ya en estos casos no se utiliza R410, sino se utiliza, por ejemplo, si no es 134, es R32. Nuestro Thermavi con R32. Aquí a modo de datos podemos darle algunos rangos de las temperaturas que usualmente se utilizan, en las que se utiliza el agua, ¿no? Para ciertos procesos. Agua caliente doméstica entre 50 y 80 grados centígrados. Para los radiadores de alta temperatura, esto es para los sistemas de calefacción con agua caliente, debe suministrárseles agua entre 60 y 80, ¿no? Para los radiadores de baja temperatura, entre 40 y 70 grados. En la losa radiante, el agua suministrada debe estar entre los 30 y 45 grados centígrados.
Para las unidades fan coil de calentamiento o calefacción, el agua tiene que suministrarse entre 40 y 55 grados centígrados, ¿no? Acá también ya lo tienen en valores, por si acaso, si necesitan tener esos rangos, esas temperaturas. En el caso del Thermavit, del tipo split, es muy similar, yo creo que rápidamente lo van a entender también. Aquí tenemos refrigerante circulando en estas tuberías de acá, en esas tuberías amarillas. Aquí viene el refrigerante de gas a alta presión, y dentro de esta unidad interior Thermavit, que es a similitud de un hidrokit, sucede el calentamiento del agua, ¿no? El calentamiento del agua. Y como ustedes pueden ver, el agua la pueden usar para loza radiante o para las duchas. Pero para los Thermavit de alta temperatura, necesitas 80 grados centígrados, ya es un poco distinto, ¿no? Un poco distinto. Aquí necesitamos un segundo ciclo con refrigerante R134 en este esquema. Entonces, tenemos el Thermavit con R410 que suministra refrigerante R410 a alta temperatura a una unidad interior Thermavit, pero dentro de la unidad interior Thermavit hay un ciclo de compresión de vapor adicional, pero con refrigerante R134A. ¿Ya? R134A. De manera análoga a los hidrokits de alta temperatura. Como siempre se busca brindar soluciones, entonces les había comentado que tanto el hidrokit como las unidades interiores de Thermavit sirven para calentar el agua, ¿no? Pero no la almacenan. Y muchas veces necesitamos tenerla almacenada porque nuestra necesidad de agua es variable, perdón. Y cuando la necesitamos caliente. Entonces, no es que esperemos un rato a calentarla. Entonces, cuando la necesitamos, que puede ser en cualquier momento del día, la necesitamos caliente. Si recién en ese momento nuestro equipo se enciende, hay que esperar hasta que quede a la temperatura que necesitamos el agua. Y eso probablemente no sea conveniente en muchas situaciones. Entonces necesitamos unos tanques de almacenamiento. ¿Ya? Necesitamos unos tanques de almacenamiento. Y para eso habría que hacer una instalación adicional, donde tengamos un tanque de almacenamiento, unos tanques buffer, que sirven para uniformizar las presiones, y también unos tanques ¿cómo se llaman estos tanques que se utilizan en los sistemas de Chile? Tanques de expansión. Entonces, necesitamos hacer todo un sistema, ¿no? Para almacenar esa agua caliente. O sea, el Thermavit calienta el agua, y aquí lo almacenamos para que cuando lo necesitemos inmediatamente esté caliente, ¿no? Entonces, para evitarse todo este sistema, tenemos una opción con un tanque integrado. Dentro de este tanque, que digamos es a similitud de una refrigeradora, digamos un tamaño similar a una refrigeradora, dentro está todos los componentes de la unidad interior del Thermavit, así como que también su propio tanque de almacenamiento. Internamente están sus tanques buffer y su tanque de expansión. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver. Como les digo, algunos de zonas cálidas dirán, bueno, no le encuentro mucha necesidad de calentamiento de agua. Y otros que vienen de zonas con variaciones de temperaturas extremas, entonces estarán viendo muchas posibilidades a estas soluciones, ¿no? Y bueno, la idea es que ustedes las conozcan, ¿no? Para que cuando tengan la necesidad puedan aplicarlas. Ahora, me gustaría hablar más en detalle de cada uno de los sistemas o equipos que se están presentando, porque tienen muchos detalles, el tipo de accesorios que se les puede conectar, el tipo de uso. Por ejemplo, nosotros podemos, bueno, cuando tenemos nuestro aire acondicionado, ¿qué es lo que configuramos? La temperatura del ambiente, ¿no? Pero en realidad con nuestro control del estándar no solamente podemos configurar la temperatura del ambiente, sino también podemos configurar qué temperatura de agua queremos, podemos configurar
temperaturas adicionales. Con estos tanques integrados o hidromódulos, podemos brindar diferentes temperaturas, ya sea que lo vas a usar para una loza radiante, o ya sea que lo vas a usar para una ducha, o para un radiador de calefacción, ¿no? Entonces, esto es un poquito más complejo de lo que pueda aparecer, o de lo que pueda parecer a simple vista o al principio para todos ustedes. Quizás al principio pensaban, bueno, es un calentamiento de agua, debe ser simplemente un tanque y un intercambiador. Y es así solo en los hidroquíes de baja temperatura, pero en los hidroquíes de alta temperatura, o en los hidrostanques o hidromódulos, como ven acá, ya es un poquito, mucho más complejo en realidad, no un poquito, sino son más complejos. Pero nos permiten satisfacer múltiples necesidades, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un esquema de todo lo que hay dentro de ese hidromódulo. Ya tenemos, incluyen bombas, podemos encontrar bombas que mueven el agua en ciertos circuitos. Aquí tenemos una, por acá tenemos otra bomba. Podemos implementar bombas externas. También puede incluir, o mejor dicho, incluye resistencias. ¿Resistencias para qué? Para el caso que por alguna razón falle el sistema de compresión de vapor, igual podamos disponer de agua caliente, ¿no? Para emergencias. Entonces también incluye una resistencia de calefacción. Y esto, pues, no podemos explicarlo un poco en más detalle, pero como les digo, la intención de ahora no es explicar el detalle, porque es solo una presentación de una hora en la que esperamos darle los tips necesarios para que ustedes luego puedan ir entendiendo mejor estos sistemas, otros equipos de calentamiento de agua. Aquí tenemos otro tipo de Thermaví, pero Thermaví llamado Thermaví monoblock. En los Thermaví convencionales, de la unidad exterior salen tuberías de gas, y las tuberías de gas transfieren el calor al agua dentro de lo que son las unidades interiores o hidrotanques o unidades interiores del Thermaví. En el caso del Thermaví monoblock, lo que sale del Thermaví monoblock no es refrigerante, ya es agua misma. Entonces, todo el ciclo de refrigeración está dentro del mismo equipo. Está el ciclo de compresión de vapor, así como un intercambiador que permite transferir el calor al agua directamente. Entonces, ya no necesitas correr tuberías de gas, sino netamente tuberías de agua, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, almacenarlo para usarlo luego, o directamente usarlo en las losas radiantes o en los calefactores, ¿no? Entonces, eso es el Thermaví monoblock. Todo ya está incluido dentro del mismo equipo, ¿no? Aquí pueden verlo. Pueden ver el compresor, pueden ver las tuberías del ciclo de compresión de vapor, y aquí en este extremo, este lado, pueden ver el intercambiador de calor, el de placas, que transfiere el calor directamente al agua. Entonces, ya no necesitan estar haciendo corrido de tuberías de gas, sino directamente solo tuberías de agua sanitaria. Puede facilitarles en muchas condiciones su instalación. Bueno, como pueden ver, todo es más complejo de lo que aparenta a simple vista. Tienen muchas posibilidades. Esta aplicación puede ser tan sencilla o tan compleja como ustedes lo requieran, ¿no? Pueden colocar termostatos de terceros, ¿no? Control de temperaturas de terceros. No necesariamente tiene que ser un LG, puede ser un control de terceros, y simplemente se conecta a nuestro equipo. Pueden colocarle módulos de expansión, pueden ponerle resistencias de backup, pueden instalar dry contacts para otras aplicaciones que ustedes requieran, pueden instalarle los módulos Wi-Fi para poder controlar con la aplicación SmartThank a través de su celular. Si por alguna razón requieren implementar un sistema BMS, ¿ya? O casas inteligentes, creo que también le llaman últimamente, o en caso de edificios donde ya hay sistemas BMS, tienen la posibilidad de conectarse módulos para el BMS, en este caso un Modbus, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, puede ser tan complejo como ustedes lo necesiten.
o tan sencillo si solamente requieren para una aplicación puntual, ¿no? Este es el grueso de la presentación referente a agua helada. Perdón, agua caliente sanitaria. Luego decidimos poner de manera más resumida todavía los GHP. ¿Por qué? Porque los GHP, para los que no lo conocen, son equipos de aire acondicionado, pero que no están movidos por un motor eléctrico, sino están movidos o accionados por un motor de combustión interna, ¿ya? Por un motor de combustión interna, como pueden ver acá. Entonces, en un multiví tenemos un compresor. ¿Quién mueve el compresor? Un motor eléctrico, ¿no? En un GHP también tenemos compresores. En realidad tenemos dos compresores. Pero ¿quién activa o quién acciona esos compresores? Un motor de combustión interna. Muy similar a los motores de algunos autos, ¿no? Solo que está optimizado para su uso en este caso, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un esquema de cómo es por dentro. Ahí está el motor de combustión interna. Podemos ver acá, no sé si claramente, pero en esta parte están los dos compresores, ¿no? Los dos compresores. Compresor 1, compresor 2. Y bueno, la parte importante de acá es que para aquellos que tienen auto, saben muy bien que todo motor de combustión interna necesita un ciclo de refrigeración con un refrigerante. Nosotros lo llamamos coolant. En otros lugares simplemente le dicen refrigerante, pero nosotros le llamamos coolant. Y ese refrigerante refrigera al motor, pero no tiene más uso, más que refrigerar el motor. Entonces, en este caso, LG decide colocar un intercambiador de calor adicional para usar el calor de ese coolant o líquido refrigerante para calentar agua, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen, lamentablemente no podemos verla, está al otro lado. Tenemos salidas de agua caliente sanitaria, y esa agua caliente sanitaria puede salir hasta unos 60 grados centígrados, y lo pueden usar nuevamente, ¿no? O sea, aparte del aire acondicionado, pueden usar ese calor para calentar agua en su casa, bueno, en realidad para oficinas, ¿no? Porque estos GHP son de gran capacidad, ¿no? O sea, no es como para una casa, no es como para un domicilio, a menos que tengas pues un domicilio tipo mansión. Es para instalaciones medianas a grandes, ¿no? Entonces, si una instalación necesitas agua caliente, de aquí mismo puedes obtenerla, solo que, como te digo, a veces no la aplican. Y eso es a veces algo que conversando con otros ingenieros decimos, bueno, para el caso del Perú, yo no sé cómo será el caso en otros países, yo hablo aquí del Perú sobre todo, que es lo que conozco más. A veces los proyectistas, no sé si la palabra correcta es temor, pero en todo caso la palabra que podríamos usar es se resisten a aplicar todas las posibilidades de los equipos y a aplicar novedades, porque no sé por qué razón, pero bueno, muchas veces los equipos ya tienen las posibilidades de dar más de lo que uno cree, solo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que aplicarlo. Bueno, aquí tenemos un esquema de la parte interior del GHP, pero nuevamente, lo importante es que el agua de enfriamiento del motor eléctrico, perdón, ¿qué estoy hablando? Del motor de combustión interna, la usamos para calentar agua caliente sanitaria, ¿no? Que puede ser usada para... Le pongo un ejemplo, tenemos muchos de estos equipos instalados en locales de comida rápida. Como los locales de comida rápida consumen bastante gas para sus procesos de cocción, entonces decidieron también instalar estos equipos, porque como tienen disposición de gas, pueden usar estos equipos que funcionan a gas. Y ellos deberían estar usando también la posibilidad de usar agua caliente de estos equipos, pero bueno, no la están aplicando. Podrían hacer un circuito de agua caliente porque ellos necesitan para el lavado de sus utensilios de cocina, ¿no? Pero bueno. He hecho todo el esfuerzo posible para resumir un poco todos estos temas, que en realidad me hubiera quizás gustado darle un poco más de tiempo, pero creo que para
hacerles nacer a ustedes la curiosidad de cómo funciona o qué es lo que tienen internamente, ha servido esta presentación. Al menos ustedes ya saben qué es lo que hay dentro de cada uno de estos tipos de equipos, de los hidrokits de media y baja temperatura, de los hidrokits de alta temperatura, de los Thermavi Split de media y baja temperatura, y los Thermavi Split de alta temperatura, y los Thermavi Monoblock, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes una noción suficiente, ¿no? Si por ahí consideran que tienen una necesidad y que estos equipos podrían aplicarse, ya dependerá de ustedes contactarnos para poder darles más asesoría, ¿no? Y por último, para poder ayudar a los clientes que a veces no saben que tienen estas posibilidades de solución. Bueno, les agradezco la paciencia por esta hora, creo que ha sido un poquito más de una hora. Espero que les haya hecho nacer el bichito de la curiosidad para informarse un poco más sobre este tipo de equipos. Ahora, si hay algunas dudas o consultas, creo que tenemos unos minutos adicionales, si más no recuerdo. ¿Es así, señorita Karina? Sí, ingeniero Robert. Y ya está abierto el chat, así que ya pueden hacer llegar sus consultas. Oh, Roberto, ya hay una primera consulta en el chat. A ver, vamos a ver si... a ver. Estoy tratando de abrir el chat. Allá, aquí estamos. Bueno, lo que puedo observar es que tienen una proyección internacional, la Escuela de Refrigeración. Veo asistentes de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, aparte de Perú, lógicamente, y de otros lugares más. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder transmitir o compartir un momento con gente de tantos lugares, ¿no? Y eso es bueno, a mí me agrada mucho. ¿Cuánto sale el curso de ductería? No sé, ya le responderán los de la Escuela de Refrigeración. Este sistema puede aplicarse para un campamento de obra 3800, por supuesto. Tenemos, esos sistemas trabajan a muy bajas temperaturas exteriores, entonces un campamento, bueno, al menos aquí en Perú, las temperaturas exteriores en un campamento son alrededor de, pueden llegar a ser menos 10 grados centígrados, si más no recuerdo, y nuestros equipos pueden trabajar muy bien en esas condiciones, ¿no? Y suministrarte agua caliente, que es lo que desean, ¿no? Casi todos los equipos deberían siempre trabajar con un tanque. Bueno, depende, ¿no? Sí, yo creo que en la mayoría de los casos y condiciones amerita el uso de un tanque de almacenamiento, ¿no? Para casos puntuales podría no ser necesario, pero sí, para la mayoría de los casos amerita tener un tanque de almacenamiento. Nelson Nieves de Venezuela, muchas gracias. Tengo muchos amigos aquí en Perú, muchos amigos venezolanos. Los que conozco al menos, muy trabajadores y buenas personas. ¿El agua sanitaria requiere ser blanda o tener algún tipo de tratamiento previo? Sí, debería ser un agua blanda, ¿ya? Porque si no vas a requerir hacer mantenimientos constantes a los intercambiadores. Si no tienes la posibilidad de tener un agua de buena calidad, yo te recomendaría utilizar intercambiadores del tipo tubo y coraza. Pero si tu agua sanitaria es de una calidad aceptable, que cubre los parámetros que nosotros pedimos en el agua, tenemos una tabla para esos parámetros que pedimos. Si puedes cumplir con esos parámetros, entonces normalmente, o sea, no hay ningún problema con el uso de nuestros intercambiadores. Nosotros acostumbramos a usar generalmente intercambiadores de placas, ¿no? Entonces, si el agua es de buena calidad, los intercambiadores de placas son muy eficientes y se utilizan bien en esas condiciones. Si el agua no podemos garantizar un agua de buena calidad constantemente, entonces sí habría que usar un intercambiador de tubo y coraza, que es mejor para estas situaciones.
algunos de estos sistemas pueden hacer la misma función de un chiller industrial para una máquina extrusora. Por eso debería evaluar. Ustedes, para esa máquina extrusora, no sé de qué tamaño será, ustedes ya saben cuál es su necesidad de agua fría o caliente. No sé, en el caso de que vayan a usar agua fría, que supongo que será para este caso, ustedes ya saben la capacidad o la carga térmica que tienen que absorber. Y nosotros tenemos la carga térmica que nuestros equipos pueden absorber. Si coinciden o pueden ser cubiertas por nuestros equipos, entonces se pueden utilizar, ¿no? O sea, pueden tener un sistema multibit dando aire acondicionado a todas sus oficinas y a la vez pueden tener un hidrokit que está permitiéndoles suministrar agua fría para un proceso, ¿no? Todo depende de que las capacidades puedan ser cubiertas, ¿no? Y para eso podemos asesorarles, ¿no? Yo creo que afortunadamente el LG es bastante abierto en la información. Aquí me consultan de cuánto es su capacidad térmica. Podría yo buscar ahorita la tabla donde podrán ver las capacidades, pero también por internet lo pueden ubicar fácilmente, ¿no? Porque yo mismo a veces alguna información o sea, nosotros para poder acceder a nuestra información tenemos que trabajar dentro de una nube específica del LG, ¿no? Pero en algunas circunstancias como que se nos hace lento. Entonces, a veces usamos la web, el internet, directamente y ahí encontramos nuestra propia información. O sea que ahí podrán encontrar las capacidades que pueden cubrir nuestros hidrokits, el de media, baja, alta temperatura, los Thermabee y los monobloc, etc. Y si no lo encontraran, comuníquense con su representante local. En caso de ser aquí en Perú, comuníquense con nosotros aquí en Perú, ¿no? Ahí tenemos nuestra página web donde ustedes pueden hacer una consulta y hay personas que están constantemente leyendo esas consultas y cuando las consultas tienen que ver con nuestra área, por ejemplo, aire acondicionado, inmediatamente nos la derivan y nosotros les respondemos, ¿no? Si tienen que ver con otro tipo de productos, la derivan a otras líneas, ¿no? Entonces pueden consultar a través de la página web si es que por alguna razón no encuentren información. O si no, nos contactan a través de la Escuela de Refrigeración, con ellos mantenemos un lazo y contacto constante, ¿no? Yo estoy seguro que si ellos tienen alguna consulta sobre nuestro equipo, nos las trasladan inmediatamente. El sistema se puede utilizar con agua fría desde Cali, Colombia, para enfriar un espacio grande. Claro, a ver. Nuestros hidrokit, por los tamaños, quizás para espacios grandes, no estoy seguro si sería práctico porque tendrían que usar varios hidrokits, ¿no? Varios hidrokits. Pero depende de la situación. O sea, si no tienen otras opciones y pueden implementar varios hidrokits, también se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Es que a veces yo no puedo dar una respuesta rotunda, un no rotundo o un sí rotundo, porque yo no sé la situación por la que está pasando el usuario, el cliente, ¿no? Entonces, siempre hay un sí o un no condicional, ¿no? Entonces, para unas condiciones puede ser que sí sea necesario o sí se pueda aplicar de esa manera, ¿no? En términos económicos, termina siendo más eficiente un sistema de calentamiento de agua sanitaria en base a gas. Muy interesante pregunta. Claro, hay que evaluar, ¿no? Si hay la disponibilidad de gas, en este caso hablamos de gas natural, ¿no? Porque el gas GLP, si bien también es económico, en algunos lugares alejados puede ser que no sea tan económico, o en algunos países no sea tan económico. Por ejemplo, nuevamente Uruguay cuando fui, ahí el gas es caro, entonces ellos prefieren usar equipos eléctricos, ¿ya? Porque seguramente le comprarán la electricidad a Brasil o a algún otro país limítrofe, ¿no? Pero no tienen disponibilidades de gas, entonces calentar a gas para ellos no es una opción, por lo general prefieren usar equipos que funcionen en base a electricidad. Y si van a usar equipos en base a electricidad, dirán, ¿por qué no utilizan resistencias eléctricas? Porque son, digamos, consumen, digamos, comparado con un sistema de compresión de vapor, calentar mediante resistencias es
bastante costoso, comparado con un sistema de compresión de vapor, ¿no? Entonces, ahí utilizan bastante los tipos, los HydroKit y los Thermavi. Yo cuando fui tuve la oportunidad de ver así, de ver eso. Y me dijeron, pues nuevamente, el gas es costoso, ¿no? Entonces, no tienen esa opción. Aquí en el Perú puede ser que sí, en muchos lugares el gas natural, bueno, hay acceso al gas natural en muchos lugares y por lo tanto el gas natural que tenemos en el Perú es relativamente económico, pero no llega a todos los lugares. Entonces puede ser que en algunos procesos sea mejor utilizar el hidroquid en lugar de estar usando un calentador a gas natural, ¿no? Para toda necesidad hay una opción de equipamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros anteriormente en otro evento de refrigeración, de la hora de la climatización, estábamos conversando sobre nuestros equipos de aire acondicionado en base a gas natural, como los GHP que presenté al final, o como los equipos de absorción, que también sirven para chiles de absorción, que sirven para enfriar agua haciendo uso del gas natural, ¿no? Pero bueno, por eso digo, para cada necesidad puede haber una solución. Todo es cuestión de que se propongan, ¿no? Vamos a ver si hay. Para una oficina de 100 metros cuadrados, ¿qué me recomendaría para calefacción? Bueno, un sistema heat pump, bomba de calor. Un sistema de bomba de calor. Sería bueno, en Puno todavía, que es bastante frío, ¿no? En la ciudad de Puno es bastante frío. Yo he estado en Puno y en Juliaca y me recuerdo cuando caminaba en la calle, veía riachuelos pequeños congelados, ¿no? Pero bueno, la temperatura es bastante baja, ¿no? Entonces, sistemas de bomba de calor, un heat pump. No heat recovery, porque claro, heat recovery sería mucho más eficiente y digamos, te da más posibilidades, pero es también mucho más costoso y no creo que amerite en Puno, donde no hay, digamos, la temperatura se baja. Entonces, todo tu sistema va a estar en modo calefacción y punto. Entonces, un sistema heat pump es mejor que un sistema heat recovery, porque no creo que en un ambiente alguien quiera frío y en otro ambiente alguien quiera calor. No, yo creo que en Puno, en bajas temperaturas, todos van a querer calefacción. Entonces, en esas condiciones es mejor un sistema heat pump. Y va a ser muy eficiente. O sea, sistemas BRF consumen mucha menos energía que otros equipos, ¿no? Ahora, si su pregunta era, ¿qué capacidad, qué potencia de equipo? Eso sí, tendríamos que tener más datos. Ese sistema, estoy leyendo unas preguntas anteriores, dice, ¿este sistema puede aplicarse para un campamento de obra a 3.800 metros, para unos 150 obreros para las duchas? Por supuesto, claro, claro, el consumo eléctrico sería mucho menor que si usaran solo resistencias, ¿ya? De todas maneras, si utilizan resistencia eléctrica o duchas eléctricas para calentar el agua, el consumo es alto eléctrico. En cambio, si usamos sistemas de compresión de vapor como estos, para calentamiento de agua, va a ser más eficiente. Sí se puede usar. Es una de las situaciones en las que sí ameritaría usar este tipo de equipos. Una pregunta anterior también que decía, ¿el equipo de HydroKit para alta temperatura no afectaría el rendimiento del compresor ya que la temperatura de descarga va a ser mayor
¿Cómo contrarrestan esto? Justamente se contrarresta usando otro tipo de refrigerante que funciona mejor a esas condiciones, el R134A. Trabaja mejor a esas condiciones. No usamos el R410 porque sería muy ineficiente. Ya sería muy ineficiente si usáramos el 410A. Entonces, este segundo ciclo de refrigeración se utiliza con R134A. Y en algunos equipos modernos usamos el R32, pero no, por lo general en este segundo ciclo es con el R134A que nos permite una eficiencia alta en esas condiciones, en las que usted tiene razón, pues no, o sea, sí, altas temperaturas te podrían hacer perder eficiencia si usáramos el R410. Si alguno tiene alguna otra duda o busca contactarse con nosotros, como le digo, puede ser a través de la página web o pues, no sé, la señorita Karina quizás recibir alguna comunicación de alguno de ustedes y pasarnos el contacto, ¿no? Para poder continuar con la asesoría en lo que puedan necesitar. ¿Es así, Karina? Sí, por ahí veo una consulta de alguien que preguntaba si el video de esta capacitación queda en algún lado. Sí, nosotros en un lapso de 2, 3 días máximo colgamos los videos en nuestro canal de Facebook Expert. Ojo, no el Facebook, el principal, sino el nuevo Facebook Expert, que está como Escuela de Refrigeración del Perú-Expert. Allí se cuelgan los videos, por si alguien quizá entró tarde y se perdió alguna parte, también ahí lo puede repasar. Normalmente los días sábados suele ser que a todos los que se inscribieron, como dejaron ahí sus correos, nosotros les mandamos, así como les mandamos el enlace, también les mandamos un link para que puedan visitar el Facebook y ahí revisar el video. Y respecto a consultas de contacto, bueno, Roberto, si gustas también puedes dejarles tu correo electrónico ahí en el chat. Y creo que sería también interesante quizá por ahí dejarles algún número comercial. Por ahí vi que algunas personas estaban... Si tú me permites, creo que me estás permitiendo dejar mi correo. No, por mí, encantado. Dale, dale. Ustedes saben que ahorita, si bien estamos transmitiendo desde las oficinas del GI, es como si estuviéramos dentro de la casa de la Escuela de Refrigeración y ahorita ellos son los que nos permiten presentarnos ante ustedes. Por si acaso, mi nombre es Roberto Morales, ¿ya? Ingeniero mecánico. Soy del área de soporte aquí en LG Perú. Mi correo es robertomorales@lge.com. Es bastante sencillo de aprenderse. Y ahí está escrito en el chat, por si acaso. ¿Ya? lge.com. LGE de LG Electronics. LG Electronics. Nos mantendremos abiertos a la apertura de nuevos cursos. Señor Julián Benítez, muy agradecido. Gracias. Les puedo agradecer bastante a ustedes porque, bueno, por la disposición